¿Puede una revolución sobrevivir cuando el enemigo ya no golpea la puerta, sino que duerme bajo el mismo techo? Esta pregunta, tan antigua como las luchas por la libertad, resuena con fuerza en el corazón de África Occidental, donde Burkina Faso atraviesa una tempestad sin precedentes. La revolución liderada por el capitán Ibrahim Traoré no solo enfrenta amenazas externas. La traición interna se convierte, una vez más, en su mayor peligro. Mientras el pueblo clama independencia en las plazas, en los pasillos del poder se urden complots silenciosos. El adversario ya no viste uniforme extranjero, sino que se esconde tras saludos fraternales, banderas nacionales y promesas huecas. A lo largo de la historia, las revoluciones han caído mucho más a menudo por enemigos internos que por la acción directa de fuerzas extranjeras. Cuando la traición se instala en el seno del poder, el sueño colectivo se vuelve vulnerable. Ejemplos sobran. La caída de la Revolución Francesa tras la traición de algunos girondinos, el golpe de Estado en Chile en 1973, o la purga interna de líderes en la Revolución Rusa, que terminó por devorar a sus propios hijos. Cada una de estas experiencias nos recuerda que la vigilancia interna es tan importante como la resistencia al enemigo externo. Hoy, la amenaza principal para la nueva Burkina Faso proviene de los propios aliados de Traoré. Oficiales, políticos y antiguos camaradas, seducidos por la codicia y la influencia foránea, comienzan a minar la revolución desde adentro. Occidente ha perfeccionado su estrategia. Ya no envía ejércitos, infiltra voluntades y compra manos dispuestas a entregar el futuro de una nación. En reuniones secretas y pactos ocultos, se define mucho más que el destino de un gobierno. Aquí se juega la soberanía de toda África. Si la revolución cae por la deslealtad interna, no solo se perderá un líder, se desvanecerán décadas de luchas populares y el sueño de una África libre y respetada. La presión crece cada día. ¿Quién decide realmente el rumbo de Burkina Faso? ¿Podrá Traoré resistir rodeado de enemigos ocultos y la maquinaria de quienes temen el ejemplo de su desafío? El futuro del continente se juega en la sombra, entre susurros y conspiraciones. Pero, ¿cómo llegó la revolución a este punto crítico? El origen de la traición se remonta mucho antes de la llegada de Traoré. Todo empezó como un rumor apenas audible en los pasillos del poder. En las sombras del Palacio Presidencial de Ouagadougou, voces inquietas tejían intrigas y dudaban de lealtades antiguas. El ascenso del capitán Ibrahim Traoré no fue simplemente un cambio de mando, sino el despertar de una revuelta profunda contra un sistema que, por más de 4 décadas, disfrazó la dominación extranjera bajo los nombres de cooperación y asociación. Para entender la magnitud de este momento, recordemos cómo, a lo largo del siglo XX, muchas naciones africanas navegaron el difícil proceso de independencia. Países como Ghana, bajo Kwame Nkrumah, se liberaron del yugo colonial solo para enfrentar la presión de potencias que, mediante acuerdos económicos y diplomáticos, mantenían el control desde las sombras. En Mozambique, Samora Machel advirtió que la independencia política debía ir acompañada de la independencia económica y cultural. De lo contrario, la nación seguiría siendo una marioneta de intereses extranjeros. Traoré no tardó en desafiar el libreto dictado desde París, Washington y Bruselas. Rompió alianzas históricas, denunció la hipocresía de sanciones que castigaban la soberanía, y se negó a seguir jugando el papel de peón en el tablero de intereses ajenos. Su mensaje resonó fuerte. África no volverá a ser rehén de promesas huecas, ni de acuerdos negociados a puertas cerradas. Este tipo de desafío no es nuevo. En 1983, Thomas Sankara, también de Burkina Faso, se atrevió a cuestionar la dependencia externa, impulsando políticas de autosuficiencia y dignidad nacional. Fue traicionado por sus propios camaradas. La historia, una vez más, parece repetirse, pero con nuevos actores y diferentes matices. La respuesta del exterior fue meticulosa. No llegaron tanques ni aviones no tripulados a Burkina Faso. En vez de intervención militar abierta, Occidente optó por la infiltración política, financiamiento clandestino a rivales,
manipulación informativa, presión diplomática desde organizaciones regionales como la CEDEAO. El conflicto se disfrazó de discurso democrático y promesas de estabilidad. Sin embargo, debajo de la superficie, se libraba una guerra silenciosa por el verdadero control del país. Esta estrategia recuerda a la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética evitaban enfrentamientos directos en muchos casos, optando por financiar guerrillas o dictadores a través de canales secretos, sembrando inestabilidad y desconfianza. El caso de Irán en 1953, donde la CIA orquestó un golpe de Estado mediante la compra de voluntades y el soborno de oficiales locales, es un precedente claro de cómo la manipulación interna puede ser más efectiva que la ocupación militar. Mientras tanto, Traoré denunciaba la sumisión a intereses foráneos y buscaba nuevos aliados. Estrechó lazos con Mali y Níger, forjando una alianza inédita en el Sahel. La llegada de asesores rusos y la ruptura con Francia transformaron la región. Ya no era solo una rebelión nacional, sino el nacimiento de una alianza de soberanía que inquietaba a los viejos poderes. El eco de esa revolución se volvió símbolo de esperanza para millones, y una amenaza directa para quienes aún dependían de la obediencia a Occidente. Una alianza de este tipo recuerda a la Liga Árabe de mediados del siglo XX, cuando Egipto, Siria y otros países intentaron coordinarse para resistir la influencia de potencias externas, aunque con resultados mixtos. El intento de forjar un bloque regional autónomo siempre ha sido visto como una afrenta al statu quo internacional. Pero desafiar al sistema tuvo un costo elevado. Burkina Faso sufrió aislamiento internacional. La economía se resintió con sanciones y bloqueos. La tensión interna aumentó. El país se convirtió en un experimento de presión. Cada decisión de Traoré podía acarrear pérdida de autonomía, fracturas en el gobierno o el resurgimiento de viejas rivalidades. Los riesgos no recaían solo sobre el joven capitán, sino sobre el futuro y el orgullo de todo un pueblo. Para ponerlo en perspectiva, basta recordar el embargo a Cuba tras la Revolución de 1959, o las sanciones a Venezuela en tiempos recientes, donde la asfixia económica buscaba debilitar la moral y provocar divisiones internas para facilitar el cambio de régimen. La revolución oscilaba entre la unidad y la autodestrucción. En las calles, banderas de independencia ondeaban con esperanza. Pero en los despachos del poder, crecían los rumores de traición y ambición desmedida. El peligro más letal no venía del exterior. Se gestaba en los mismos pasillos de Ouagadougou, alimentado por la codicia y el miedo. Ante este clima de sospecha y presión, una pregunta crucial se impone. ¿Puede la revolución sobrevivir a sus propios fantasmas internos? La respuesta está por decidirse en los días venideros. No hacen falta balas para destruir un sueño. Basta una promesa envenenada. La amenaza más letal para la revolución de Burkina Faso no llega del exterior, sino que crece como una sombra en su propio corazón. Las grietas internas, abiertas con paciencia y astucia, son el campo de batalla donde se juega el destino del país. Las potencias extranjeras, encabezadas por ECOWAS y la OTAN, han dejado de lado las armas visibles. Ahora infiltran agentes invisibles, seducen a las élites con tácticas refinadas y siembran discordia donde antes florecía la unidad. El enemigo ya no se reconoce por su uniforme, sino por la sonrisa de un aliado, el apretón de manos de un comandante, la promesa disfrazada de lealtad. En el círculo cercano a Ibrahim Traoré, la lealtad se ha vuelto frágil como el cristal. Tentaciones y recompensas secretas, promesas de poder o simple supervivencia, han transformado a antiguos camaradas en piezas dispuestas a moverse al compás del mejor postor. Cada conversación privada puede esconder un pacto de traición, cada mirada, una amenaza disfrazada. La revolución, que nació como un grito por la soberanía africana, se desangra ahora en luchas personales. Oficiales y figuras influyentes han dejado de luchar por el sueño colectivo y priorizan sus propios intereses. La sospecha y el miedo circulan como moneda diaria, pudriendo la moral y debilitando la causa común.
Esta es la estrategia perfecta para el adversario extranjero. Dividir para vencer. ECOWAS y la OTAN no necesitan disparar un solo tiro. Les basta con financiar ambiciones individuales, alimentar rivalidades, susurrar dudas en oídos estratégicos y sembrar desconfianza entre los líderes revolucionarios. El precio de la deslealtad es imposible de calcular. Si la traición se instala, la revolución no caerá en el campo de batalla, sino que será destruida desde dentro. Occidente recuperará el control, no por su fuerza militar, sino porque quienes juraron defender la soberanía eligieron venderla por miedo o codicia. Así, décadas de resistencia y esperanza podrían desplomarse en silencio, condenando a Burkina Faso y a toda la región a otro ciclo de sumisión y dependencia. El futuro de la revolución cuelga de un hilo invisible. Todo depende ahora de la astucia y la fuerza de Ibrahim Traoré para navegar entre las sombras y proteger la integridad de su movimiento. Pero en un entorno donde nadie es quien parece y la traición acecha tras cada puerta, ¿cómo distinguir a los leales de los impostores? Traoré no puede permitirse un solo error. El próximo movimiento será decisivo. El enemigo ya no acecha desde lejos. Ahora comparte mesa, rostro y uniforme. El verdadero peligro se ha disfrazado de aliado y susurra promesas huecas de hermandad, mientras teje redes de traición en la sombra. En el núcleo del movimiento, la confianza se ha evaporado. Nadie distingue quién es fiel a la revolución y quién responde a intereses extranjeros. Cada camarada podría ser un espía, cada confesión, una trampa dispuesta a romper el sueño de una África soberana. Las fisuras se agrandan con el paso de cada jornada. El riesgo de una implosión interna es palpable. La energía que encendió la rebelión ahora amenaza con destruirla desde dentro. La paranoia se filtra por los cuarteles y los pasillos del poder, sembrando caos y sospecha en cada rincón. En este ambiente asfixiante, la resistencia de Traoré lo convierte en mito. Su negativa a ceder ante presiones externas lo eleva como símbolo, pero lo rodea de soledad. El liderazgo, en tiempos de crisis, es una carga tan mortal como cualquier enemigo visible. Surge la pregunta fatal: ¿será la revolución víctima de sus propias fracturas o hallará una vía para transformarse? Un colapso significaría la muerte de la esperanza, el retorno al dominio extranjero y la humillación de una generación entera. Para muchos, eso probaría que África aún no está lista para decidir su destino. Pero si Traoré y los suyos logran superar la desconfianza, el movimiento podría renacer, propagándose como fuego por la región y despertando una ola de soberanismo. El futuro de la lucha antiimperialista africana se define ahora, en estos pasillos sitiados por la duda y la ambición. El mundo observa, millones esperan. Cada paso en la penumbra puede sellar el destino de todo un continente. La batalla ya no es solo por Burkina Faso, sino por la dignidad y la autodeterminación de África entera. En los días siguientes, la tensión alcanza su punto máximo. Traoré debe tomar una decisión que puede cambiarlo todo. La soberanía se defiende primero en el corazón de los propios aliados. Muchos piensan que el mayor peligro para una revolución viene desde fuera, pero la verdadera amenaza suele germinar en casa. La historia reciente de Burkina Faso, bajo el mando del capitán Ibrahim Traoré, enseña que la vigilancia interna es la primera línea de defensa. Sin esa guardia constante, cualquier movimiento puede ser infiltrado y saboteado desde adentro por intereses ocultos. La corrupción casi nunca se presenta de frente. Suele disfrazarse de oportunidades tentadoras, promesas, favores, atajos para quienes dudan o buscan avanzar más rápido. Así, el enemigo no necesita ejércitos ni armas sofisticadas. Le basta con sembrar codicia, desconfianza y división entre quienes juraron lealtad a la causa. Cuando el enemigo habla tu idioma y comparte tu uniforme, la traición se vuelve casi invisible. Veamos un ejemplo concreto. En la Revolución Mexicana,
Fueron las divisiones internas entre los bandos de Villa, Zapata y Carranza las que debilitaron el movimiento y posibilitaron la restauración de un sistema de poder centralizado. En Argelia, la traición de algunos líderes del FLN permitió la infiltración de agentes franceses y desató purgas internas que pusieron en jaque la independencia. La unidad y la transparencia dejan de ser simples ideales y se convierten en armamento esencial contra la descomposición interna. Una revolución alerta exige que cada miembro vigile y sea vigilado, y que todos asuman la responsabilidad de cuidar el espíritu colectivo. Traoré lo ha comprendido. Ningún castigo externo, ni sanciones, ni bloqueos, destruye una revolución tan rápido como las fracturas internas toleradas. La resistencia no solo implica enfrentar al adversario externo, sino también purgar constantemente a quienes anteponen su interés personal al bien común. Requiere construir confianza día tras día, abrir puertas al diálogo, permitir la crítica honesta y exigir rendición de cuentas. Sin esta doble tarea, la revolución corre el riesgo de repetir los mismos ciclos de traición y derrota que han marcado la historia del continente. Para lograrlo, se pueden implementar comités de vigilancia interna, auditorías independientes y canales de denuncia protegidos. Cada líder debe rendir cuentas ante el colectivo, y cualquier señal de enriquecimiento ilícito o deslealtad tiene que ser investigada con seriedad y transparencia. En Sudáfrica, durante la lucha contra el apartheid, el Congreso Nacional Africano estableció mecanismos de control interno para evitar que los infiltrados del régimen destruyeran el movimiento desde adentro. Cada movimiento revolucionario, en África o en cualquier rincón del mundo, tropieza antes o después con este dilema. Si no se blinda el corazón del colectivo, los discursos y las victorias temporales se desvanecen. La verdadera independencia empieza venciendo a los fantasmas internos que acechan en la sombra. Ignorar estas lecciones es apostar todo, arriesgar la autonomía, el respeto internacional y el sueño compartido de una África soberana. Es una batalla silenciosa, pero crucial, donde la mayor traición puede nacer del aliado más próximo. Aquí, en esta encrucijada, la revolución debe decidir: ¿será este su ocaso o el nacimiento de una nueva era? Pero en la oscuridad acechan intereses extranjeros que alimentan las divisiones internas. El siguiente paso pondrá a prueba hasta qué punto la revolución puede resistir la presión combinada de enemigos visibles y ocultos. En la capital de Burkina Faso, el enemigo más letal no lleva uniforme ajeno ni bandera extranjera. Se esconde en los propios salones de poder, disfrazado de aliado, impulsado por promesas foráneas y una ambición que nació cerca, no lejos. La revolución que lanzó el capitán Ibrahim Traoré enfrenta ahora su desafío más peligroso. Ya no es la OTAN ni la CEDEAO quienes amenazan. Son quienes comparten mesa, saludan cada mañana y al caer la noche, negocian sueños y secretos al mejor postor. ¿Puede un movimiento sobrevivir cuando la traición brota desde sus propias filas? El destino de millones de personas en Burkina Faso, y quizá de toda África Occidental, pende de una sola cuestión. ¿Podrá esta revolución limpiar su interior antes de ser consumida por su propio veneno? El costo de fallar no es solo la pérdida de autonomía política, es la extinción de décadas de lucha por una África soberana, libre de cadenas y dueña de su futuro. Para enfrentar este desafío, es fundamental fortalecer la educación política de los cuadros, fomentar la transparencia en la toma de decisiones y crear espacios donde el debate y la crítica constructiva sean posibles. En la Revolución cubana, la vigilancia revolucionaria y la participación popular en los comités de defensa del barrio fueron herramientas clave para evitar la infiltración y la traición. Cada decisión en el Palacio Presidencial resuena como un trueno en todo el continente. Un error, un aliado corrupto, una traición silenciosa, y el sueño se transforma en pesadilla. No es solo el drama de un capitán, es la batalla por el alma de un continente que exige respeto, estabilidad y un destino propio. Por eso la pregunta se vuelve urgente. ¿Resistirá la revolución o caerá envenenada desde adentro? La historia enseña que los enemigos internos son los más peligrosos,
porque conocen cada debilidad y pueden hablar con nuestra voz. La infiltración extranjera solo triunfa cuando la unidad se rompe desde dentro. Por eso, la vigilancia y el pensamiento crítico ya no son opciones, son la única defensa contra el colapso. Hoy, más que nunca, la responsabilidad recae en cada ciudadano, cada soldado, cada líder. No basta con mirar hacia afuera ni señalar culpables externos. Hay que examinar el corazón propio, depurar intenciones y defender la causa con integridad. Solo así, la revolución podrá soportar la tormenta y evitar el sacrificio en el altar de la traición. La historia de Burkina Faso aún se está escribiendo, y su final depende de la capacidad del pueblo para elegir vigilancia, unión y coraje frente a la tentación de la traición. El futuro de la región está en juego, y la respuesta no llegará de fuera, sino de la fuerza interna del movimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando la urgencia por la pureza interna choca con la presión de obtener resultados inmediatos? Ese será el próximo umbral, donde la ética y la necesidad se medirán una vez más. La historia juzgará si la revolución de Burkina Faso es devorada por sus propios fantasmas, o si, por el contrario, logra reinventarse y convertirse en un faro para toda África. El desafío está planteado, y la respuesta, al final, yace en la voluntad de resistir, en la capacidad de aprender de los errores del pasado y en la firmeza para cerrar filas ante la traición. Solo así la revolución no morirá por dentro, sino que alumbrará el camino hacia la verdadera